Vamos con las jornadas de Silvo Gomero en Valle Seco, esta vez con la presencia de Pepe Molina. Él es matemático, historiador y es miembro de la Asociación de Silvo Gomero y participa activamente en la junta directiva. Y bueno, nos va a hablar ahora del Silvo Gomero, la relación que tiene el Silvo Gomero con las matemáticas. Lo dejo todo en tus manos. Vale, Muchísimas gracias por venir y por querer asistir y contarnos tus trabajos. Y nada, un fuerte aplauso. Gracias. Pepe. ¿Los tuyos, coño? ¿En serio? Sí. Coño, muchas gracias. De nada, hombre. Muchas gracias a Pepe públicamente por el libro. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre las matemáticas y el Silvo Gomero, como estaba diciendo. Yo tuve bastante contacto, he tenido bastante contacto con el Silvo y con la Gomera, porque cuando trabajaba en la Consejería de Turismo hicimos un plan de dinamización turística del norte de La Gomera. El norte de La Gomera es la España vaciada aquí en Canarias. La gente se va y entonces lo que se pretendía era buscar un turismo que mantuviera a la gente, a la población allí. Ese plan se hicieron en tres líneas. Uno es el paisaje cultural de bancales. En La Gomera hay bancales o terrazas o paredones, como ellos llaman. El otro era la uva forastera, que es una cepa de uva que trajeron los conquistadores y todavía se mantiene. Y la otra era el Silvo Gomero, como patrimonio cultural inmaterial. Entonces nos acercamos, estuvimos colaborando con la asociación y llegué a un contacto. A ver. Llegué bastante contacto con el silbo y con las personas que silban, sobre todo, ¿no? Y como soy matemático también, pues he identificado elementos matemáticos en el entorno del silbo. No quiere decir que los silbadores hacen lo que hacen teniendo en cuenta las matemáticas, sino que vamos a aplicar métodos matemáticos para estudiar lo que se hace en el silbo y los silbadores. Vale. Lo primero que vamos a aplicar vamos a ver una cronología del silbo, por dos razones. Uno, por la medida del tiempo, para una línea de vida de estas que le llaman, y otra para saber y comprender qué es el silbo. Entonces, la primera, ya Eugenio esta mañana hizo una relación extensa de todas las fuentes documentales en las que aparece el silbo, y yo voy a hablar de algunas que me han parecido hitos importantes. La primera referencia escrita sobre el silbo como un medio de transmisión de mensajes de forma expresa lo hace Marín de Cuba en el libro de historia de Canarias, ¿no? Cuando narra el episodio de Ibaya y Peraza, pues habla ahí de que encima de un risco con un grandioso silbo y al que salió la vieja otra vez, o sea, al oír un grandioso silbo, la vieja salió. Y entonces le dijo que, dijo dentro está, y luego resonaron muchos y repetidos silbos. O sea, los antiguos gomeros se pusieron de acuerdo para atacar a Iván Peraza a través de silbos. Estos no son silbos de aviso, eran silbos para ponerse de acuerdo para una acción concreta, que era en este caso matar a Peraza. Entonces ahí está escrito que puede ser que eso sea verdad o no, que Ibaya no lo hicieron o no. Lo que sí que es que en 1687, cuando Marín de Cuba escribió el libro, ya era consciente de que en La Gomera se podía transmitir mensajes mediante silbo. Entonces, esa es para mí la primera referencia. Luego,
hay, como decía Eugenio, una especie de tiempo donde no se publica mucho o no se sabe las publicaciones que había en aquella época, y ya a final de 1860, además de todos los documentos científicos que relacionó Eugenio, ya el silbo estaba también en la prensa. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un artículo que se publicó en el periódico El País en 1867, en el que narra una situación donde una persona iba a una casa y pedía, no recuerdo qué, y el señor de la casa, el anfitrión, salió, nuestro hombre empezó a silbar de un modo extraño, y a los pocos oímos otro silbo que parecía contestación a los primeros. Esto estamos hablando en 1867. Entonces, esto es una forma de comunicación. O sea, ya está en el periódico, un señor sale para transmitir un mensaje del momento, silba, le responden silbando, y entonces hay una conversación entre ellos. Como digo, ya era conocido y estaba hasta en los periódicos. Ya luego, de otra forma, en 1978, Ramón Trujillo, que era un catedrático de filología de la Universidad de La Laguna, hizo una serie de estudios y descubrió lo que es la forma básica del silbo, desde el punto de vista de la fonética. ¿Qué es lo que de verdad se usa en la fonética para poder transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, en principio, hay dos conceptos importantes que son los que permiten que se pueda transmitir los mensajes, que es variar el volumen e interrumpir o no la emisión. Eso es la base fonética del silbo, y los científicos anteriores habían descubierto que era un lenguaje, habían descubierto que se podía transmitir mensajes, pero las funciones básicas la estudió Ramón Trujillo. Una anécdota: Ramón Trujillo se entrevistó con silbadores de La Gomera y también con silbadores del Hierro, pero él dice que los silbadores del Hierro, el silbo que hacía era un silbo convencional y no podía usarlo para descubrir lo que descubrió. Lo pudo hacer con los silbadores de Gomera. ¿Y ahora? ¿Se paró? ¿Hay otra forma de pasar que...? Pues puede darle a pasar la página. Eso es. Bueno, ya en la década de los 90, pues hay otro hito, ¿no? Que es cuando don Isidro Ortiz viene de La Gomera, de la Venezuela, y él encuentra, cuando llega a La Gomera, que ya no se usaba jácaras y tambores casi, ¿no? Que casi no se silbaba, y entonces tuvo un empeño en recuperar esas tradiciones y empezó a dar clases en las escuelas, en las actividades extraescolares, en los descansos y tal, y empezó a introducir el silbo en las escuelas, como digo. Y eso es una nueva forma de transmisión patrimonial del silbo. Es un lenguaje, el silbo, además de un lenguaje, es un patrimonio, se transmitía de padres a hijos, pero a partir de ellos aparece una nueva forma de transmisión, que fue muy valorada por la UNESCO, como veremos, ¿no? Y don Isidro, contándole cómo surgió el silfateo, que es el sistema de enseñanza del silbo que él ideó, lo ideó desde sus conocimientos, de su experiencia, y con las conclusiones que llegó coinciden con las de Ramón Trujillo, que lo ideó desde la ciencia. O sea, Ramón Trujillo desde la ciencia dice: estas son las cuestiones básicas del silbo, la amplitud del tono y la cuestión de interrumpir o continuo. Y don Isidro también. Don Isidro le planteaba que cómo iba a mandarle deberes a los niños para que pudiera practicar el silbo. Entonces él ideó lo que se llama el silfateo, que es la única forma de enseñar silbo que hay ahora, que todo el silbo que se enseña en Canarias es a partir del silfateo. Perdone que haya un
sesgo hacia este silbo con respecto a otros silbos, pero es así. Bueno, después, más adelante, en el año 2009, esa forma de transmisión patrimonial en las escuelas lo tuvo en cuenta la UNESCO para declarar el silbo Patrimonio de la Humanidad, y ya en el año 2024, pues me faltó poner la fecha ahí, también se declaró bien de interés cultural de ámbito canario. Entonces, como vemos, el silbo gomero tiene una doble tradición, una doble cualidad. Por un lado, es un patrimonio cultural inmaterial con una vida de siglos, ¿no? Y por otro lado, es un lenguaje articulado que permite transmitir mensajes, ¿no? Entonces, esa doble dualidad, esa doble vida del silbo gomero es lo que le identifica y lo que le caracteriza. No es solo un lenguaje, no es solo un patrimonio, sino son las dos cosas a la vez. Bueno, aquí quiero poner una demostración de algunos de otros documentos que a lo largo de la vida del silbo. Vamos a ver si me sale aquí. Esto es un vídeo que lo conocerán, está en YouTube, es de una entrevista que hicieron a mediados de 1950, parece, y entonces una señora le pregunta a unos silbadores, esto tiene sonido, ¿eh? No. ¿Puedes apretar para que suene el sonido? No sé si esto está conectado a los altavoces del ordenador. ¿No? Bueno, pues ahí el señor del sombrero le pregunta al otro, es el silbo de los años 50, que es más o menos lo que hablaban antes de cómo se silbaba de forma distinta Pedro de Raúl, pues aquí se veía. Pues nada, seguimos. Vale. Bueno, vamos a ver otro aspecto entonces. La parte, cuando se habla, el aparato fonador del habla, pues tiene muchos matices, pero al silbar disminuye mucho. Y entonces vamos a ver ahí lo que significa silbar desde el punto de vista del diccionario, ¿no? Y después lo que dice Trujillo con a la forma del mecanismo silbador, que fue lo que él estudió y lo que descubrió, ¿no? Es el mecanismo silbador tan solo puede emitir un tono y que varía en la frecuencia, desde los 1000 ciclos o los 1000 kilohercios hasta los 3000 kilohercios. Entonces, con eso, con solo un tono variando en las frecuencias, es lo que lo podemos usar, que es lo único que podemos usar para transmitir mensajes mediante el silbo. Aquí, por ejemplo, hacemos una clasificación, desde el concepto matemático de clasificación, en este caso es de las formas de silbar, y lo ponemos teniendo en cuenta para hacer la clasificación el número de dedos y el número de manos. Entonces tenemos con un dedo y una mano, ¿no? Con dos dedos y una mano, con un dedo y dos manos, o con dos dedos y dos manos, ¿no? Es un ejemplo de una clasificación. Y cuando no usamos ni dedos ni manos, ¿qué es lo que tenemos? Pues 0 dedos y 0 manos. Esto es de unos materiales didácticos de Kiko Correa, que se puede descargar en la página web de esto, ¿no? En otras charlas, silbadores y silbadoras que están con nosotros, pues silban con los distintos. Ustedes pueden silbar con un dedo y una mano. ¿Alguien puede silbar? Sí. Un dedo y una mano. Dos dedos y una mano, silbabas tú. Ese es el que dice de los herreños, ¿no? Que silban así. Vale. Luego, silba otra vez. Y con el otro dos.
Sale distinto, parece, ¿no? O sea, depende. Sí. El otro día hablaba con un pastor del caidero de Galdar y dice que a él decía que esta era la forma real, dice, la forma más potente, por lo visto. Bien, y sin dedo y sin mano. Vale, lo que decía, lo del silfateo, que coincide con la teoría fonética de Ramón Trujillo. Me gusta ver que el estudio científico de don Ramón Trujillo y el estudio etnográfico de don Isidro Ortiz coincidieron. O sea que en las estrategias básicas del SIL. Luego don Ramón Trujillo validó el silbo de Isidro Ortiz, validó el método de Isidro Ortiz. Entonces, como decíamos antes, nada más que tenemos un tono. Y ese tono puede ser grave o agudo. Y depende de la habilidad del silbador o de la silbadora, puede ser un poco más grave, un poco más agudo. Entonces, en la distancia, parece que lo único que se diferencia claramente es grave y agudo. Entonces, las vocales que se usan con un solo silbido simple, pues pueden ser 2, según don Ramón Trujillo. Según don Isidro Ortiz son 4, porque en un espacio más corto se puede cambiar la frecuencia del silbido y marcar 4, ¿no? Y después la otra estrategia es hacer un silbido conjunto, seguido o interrumpir. Entonces, silba, por ejemplo, la palabra calla, o sea, el sistema que él calla, que sería calla, es una K, que es un sonido grave, interrupto, ¿no? Y ya es un sonido agudo y continuo. Por ejemplo, calla podría ser puño. K, silba, K, ahí interrumpe y ya continuo. Entonces, el sonido grave, continuo, se usa para los fonemas para silbar las letras aquellas que están allí. Grave e interrupta, pues lo mismo. Aguda y así. Con esa estrategia, esos son todos los sonidos que se pueden hacer. Entonces, como ven, la G silbada representa a 5 fonemas. Por tanto, hay una repetición. Y eso, desde el punto de vista matemático, lo calculamos con variaciones con repetición. Entonces, usando la K silbada, la I, lo que están allí, ¿cuántas palabras silbadas con un mismo sonido silbado, cuántas palabras habladas puede representarse? Pues 72 palabras, ¿no? Eso crea lo que se llama la polifonemia y crea mucha confusión. Por ejemplo, la palabra ballena, silba ballena, silba gallina. ¿Otra vez? No, ballena. Suena prácticamente lo mismo, ¿no? Porque usa esas técnicas, interrupta, continua, grave y aguda, ¿no? Bueno, pues entonces, hablábamos antes, el ingenio, la parte de patrimonio cultural inmaterial del silbo, pues los silbadores y las silbadoras tienen estrategias para resolver esa polifonemia. O bien con el contexto, por ejemplo, si está en una conversación, está hablando de su gallinero, de sus tierras y tal, pues ahí no hay confusión. Pero si está hablando de pescadores y tal y aparece o en otros casos, pues cambia, añade contexto, usa diminutivos, usa adjetivos y cosas así, ¿no? Y lo que quiero resaltar es el ingenio que han tenido las personas de La Gomera para poder transmitir mensajes resolviendo este problema, ¿no? Y hablábamos antes también que cuando alguien le dice a un silbador o una silbadora que transmite un mensaje, no transmite literal lo que se le dice, lo transmite de la forma que la persona que lo va a oír lo entienda. Bueno, aquí el aspecto matemático, como decía, es esto de
una palabra silbada, cuántas palabras habladas puede representar. Muchas de ellas no tendrán sentido, pero bueno, por ahora. Vale, hablando de esto de las palabras silbadas y las palabras habladas, hay dos palabras en el silbo gomero que no tiene equivalencia en las palabras habladas, que es el fiu y el ejei. Y además esta de ejei parece que puede ser una palabra amasij. Entonces sería la única palabra amasij que aún se sigue usando en el mismo contexto que se usó en aquella época, ¿no? ¿Quién silba fiu? ¿Silba fiu? Ya todo el mundo sabe lo que significa fiu, ¿no? Que es para confirmar que se ha entendido, ¿no? Silba, ¿quién más silba? Silba ejei. ¿Otra vez? Ejei. Pues esa palabra ejei parece que puede, como digo, puede ser una palabra de origen amasí, que aún se sigue usando. No, es para allí. Vale. Otro aspecto matemático, como decíamos, ya son con otras cantidades, es el alcance del sim. O sea, hasta dónde se puede enviar un mensaje silbado, ¿no? El alcance de un mensaje hablado son unos 20 metros. El alcance de un mensaje gritado son 200 metros. Eso se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de diseñar los espacios como este, ¿no? Si se tiene un micrófono un poquito más. Y el alcance de un mensaje silbado son hasta 3.000 metros. Entonces, 3.000 metros a la redonda. Porque cuando la persona emite un silbido, se oye en toda la redonda, más hacia donde lo silba, pero toda la redonda, ¿no? Y ahí el silbo gomero está en el libro récord de los Guinness, porque dice que llegó hasta 8 kilómetros. Eso tiene que ser en silencio, por la noche, con el viento a favor y cosas de esas. Pero bueno, así está escrito en el libro de los récords, ¿no? Bien, pues eso es la gran ventaja que tiene el silbo, es que llega a un alcance de hasta 3 kilómetros en línea recta, ¿no? Esto dice Verneau. Verneau estuvo en La Gomera haciendo estudios arqueológicos, entre comillas, o antropológicos, y entonces encontraron unos yacimientos en una zona de La Gomera y él se quedó en una zona cómoda en la montaña, y fueron unas personas al yacimiento a hacer una excavación, y lo que encontraron en el yacimiento lo silbaban, y entonces las personas que estaban con Renaud lo entendían y se lo decía a Renaud, y entonces él dice que tardaron 1 hora y media en recorrer el camino que estaba desde el yacimiento hasta donde ellos estaban, ¿no? O sea que esa es la ventaja del alcance del silbo gomero. Bueno, en La Gomera, también estábamos hablando antes, de que el alcance son 3 kilómetros en la redonda. Esto es, además el silbo gomero es un lenguaje social. O sea, cuando alguien silba, todo el mundo que está en el entorno lo oye. Ya luego se establece la conversación y dejas de oír lo que no quieras oír. Pero bueno, esto es un libro de José Miguel Trujillo, se llama Memoria Oral del silbo gomero, que ha hecho estudios de más de 20 personas de más de 60 años, y una de las preguntas que hacía es cómo se transmitía el silbo. Entonces, y a quién silbaba, ¿no? Y entonces las personas que estaban en el fondo de un barranco transmitían el silbo dentro del barranco o a las cumbres que la bordeaban, pero no a otros barrancos. O sea, de un barranco, desde el fondo de un barranco no se puede silbar directamente al fondo de otro barranco. Entonces en La Gomera ya sabían bien hacia dónde tenía que silbar, digamos, para sacar el silbo del barranco. Y hay una serie de puntos, había una serie de zonas y personas silbadores de esa zona que cuando oían un mensaje, si era para él, para esa persona la oía, pero si era para transmitirlo, que es lo que se dice al final, que corra la voz, pues lograba iban repitiendo los mensajes de forma que un mensaje podía llegar
a todas las partes de La Gomera en poco tiempo, ¿no? Bueno, pues esto, desde el punto de vista de la matemática, es lo que se llama un grafo. O sea, una serie de puntos unidos gráficamente mediante una línea, mediante alguna relación. Eso se llama un grafo. Y las personas de La Gomera idearon grafos suficientes como para transmitir un mensaje que recorra toda La Gomera en poco tiempo, ¿no? Uno de los mensajes especiales de estos que se transmite es el mensaje de anuncio de un fallecimiento. Ese mensaje es especial porque se suele emitir por la noche, y el primero es un lenguaje más pausado, y se dice, y me decía don Isidro Ortiz, que se está transmitiendo el mensaje hasta que haya gente suficiente para acompañar en el velatorio, por ejemplo, ¿no? Tú podrías silbar un mensaje de aviso, después que ha fallecido tal, y después corre la voz, pero suave ya. Pues ese es el sonido solía por la noche, y cuando la gente oía ese sonido se prestaba atención, porque ya ese silbido. Bueno, aquí vemos un caso que pudiera ser un caso real, ¿no? Bueno, otra cita también de 1953 de un señor de Santa Cruz, que se trata, si es por la noche tranquila, en 5 minutos escasos un mensaje recorre toda La Gomera. Toda La Gomera, 5 minutos no. Y ahí, ¿sabe la frase que siempre se dice en todas las presentaciones? Es que no se ve bien, pero pues aquí no se ve bien las distancias. Esto está hecho con un programa que se llama de un sistema de información geográfica, y ahí nos va diciendo las distancias que unen esos puntos, ¿no? De kilómetros. Y bueno, era para ver la distancia que se podía recorrer. Aquí sí. Sí. Al final, o sea, todos esos puntos amarillos que están ahí recorren una distancia de 25 kilómetros. O sea, saltando de un punto a otro. Pues este es un ejemplo concreto de lo que es un grafo. Lo que decía antes, las personas de La Gomera necesitaban transmitir un mensaje de unos puntos a otros, y eso pues lo consiguieron y lo optimizaron. Hoy en día se usa esta estrategia matemática, por ejemplo, cuando un repartidor quiere ir a repartir a varios supermercados, pues tiene que diseñar cuál es el recorrido más óptimo, y eso hay una teoría matemática, la teoría de grafos, que te permite ver primero si es posible, y el tiempo y todo eso. Esto es matemática académica, la teoría de grafo, y el diseñar el grafo en la práctica. Eso es lo que se llama... ¿Se fue esto? No. En etnomatemática, que es la matemática que tienen los grupos humanos para el desenvolvimiento diario, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, Agulo, que es un anfiteatro natural, y las personas de Agulo, que está abajo, cuando quiere transmitir algún mensaje, silba hacia esa zona. ¿Cómo se llama esa parte de allí, de Agulo arriba? No, Abrantes es aquí, aquello rojo, pero ahí en medio, ¿sí? Ahí es donde sube un camino, los pasos. Sí. Entonces la gente que está en Agulo, que quiere transmitir un mensaje, pues silba al paso, y después de ahí pues sigue silbando. Para sacar un mensaje de Agulo tiene que ser por ahí, no puede ser por otro lado, ¿no? Bueno, esa sería
la trayectoria que llevaría el silbo, ¿no? Si lo quisiéramos hacer caminando, pues costaría un poquillo más, ¿no? Ese es lo que se llama el perfil LIDAR. Esto se usa está sacado de un programa que se llama la ID de Canarias, que tiene información geográfica de todo esto, ¿no? Y entonces ves ahí la pendiente que tiene que subir, la diferencia entre el silbo directo y estando allá en La Gomera, ¿te acuerdas que bajaban por ahí? Sí, Mon y Miguel. Sí, sí. Bueno, eso es un problema de la Real Sociedad Española de Física y plantea en una de estos que le llaman Olimpiada, pues eso, imagínense que ahí está la página web y hace un estudio físico de la transmisión de la onda directa a través del barranco y de todo lo que estamos haciendo. Bueno, aquí vemos otro aspecto que es lo que es la gráfica, ¿no? Ahí tenemos representado, estas gráficas son reproducciones de las que hizo don Ramón Trujillo. Y como decíamos antes, las consonantes pueden ser agudas continuas, que sería en un mensaje, no se silba, se silba una consonante aguda continua y sigue. Puede hacer agudas interruptas, o puede hacer graves continuas o graves interruptas. Y esto es lo que plantea lo que decíamos antes, ¿no? Variar el volumen, aguda o grave, y interrumpir la emisión o no. Ese es el invento, vamos a llamar así, lo que descubrió Isidro Ortiz. Y esto vale para todos los lenguajes silbados en principio, ¿no? Es digamos, la base, el funcionamiento de un lenguaje silbado. Y esto es lo que otras personas usan en otros lenguajes silbados para, bueno, eso lo decimos. Bien, esto es un gráfico de frecuencia de los silbos, ¿no? Esto se corresponde con las vocales. Silban las vocales A, E, I, O, U. Vamos a ver. Esta es A. O sea, como ven, sí que la frecuencia es distinta y a esta distancia se puede saber, pero a mucha distancia es más difícil. Lo que sí que está claro es que la A y la I, eso se diferencia seguro. Y con aquel cuadro que habíamos dicho antes, pues la E y la I pues son agudas y las otras son. La O y la U hasta en el habla se confunden, o sea, cuando hablamos, ¿no? Esta es otra, sí que es una pena. Es una frase que dice Lino Rodríguez cuando llega la Virgen de Guadalupe a Gulo. Entonces, Agulo te recibe con mucho cariño. ¿Quién lo silba? ¿Alguien más? Sílvalo tú mismo. No, sílvalo tú. Bueno, se parece. Dímelo otra vez. Las gráficas estas están hechas con un programa de software libre que se llama Prath,
PARTZ, y además ahí ese programa permite dibujar las envolventes, parecido a lo que decía Ramón Trujillo, ¿no? Que es todo esto, los puntos más altos de las frecuencias, ¿no? Entonces ahí podemos ver que cómo se interrumpe, y en algunos casos aquí es continua y aquí se interrumpe. Esas son funciones continuas, funciones discontinuas, máximos, mínimos. Todo esto son conceptos que se pueden identificar mediante esta gráfica, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que queríamos contarnos. Bueno, hemos ido un poco más rápido porque están las reproducciones, pero bueno, si quieren comentar alguna cosa. Preguntas o de alegaciones. Aquí había el compañero antes que quería comentar una cosa. Rafa. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Rafael. Yo soy lo que se llama un gomero light. O sea, mis padres son gomeros, son del Barranco de las Rosas, de Agulo. Y yo, lo que me estaba diciendo Pablo, cuando yo empecé a hacerla, yo me he venido a vivir a Gran Canaria hace un montón de años y he estado como loco para poder practicar lo del silbo, y bueno, estoy ahora metido en ello. Y una de las primeras anécdotas que yo le conté fue la del silbo de muerte. En el año 73 mi abuelo murió en Las Rosas, en el Barranco de las Rosas. En ese año no había luz eléctrica y me acuerdo que fue un sábado por la tarde, y siempre tendré metido en la cabeza que salió una prima, se murió, y al rato empiezan a silbar. El silbo salió, ojalá tuviéramos un mapa del Barranco de las Rosas, pero salió hacia arriba, porque el barranco es como una gran L, una gran curva. Salió hacia arriba, de ahí siguió hacia Cujes de Tierno, que es la zona donde vivía la familia de mi abuelo, y de ahí a La Palmita, que era donde tenía todo el resto de la familia. Y yo me acuerdo que eso fue por la tarde, a mediodía, y yo estaba jugando en la era, y 3 horas ya tenía aquello lleno de gente. Y no había teléfono, había un solo teléfono que lo tenía arriba, no sé si era en el puente o en casa de allí de Los Santos. Otro abría en La Palmita y en Agulo abrían, pero no hubo móviles, no hubo nada. Sé que se llenó de repente de gente. Y eso es una anécdota que cuento. Y ahora dándole, cuando me dijo Pablo, muchos conocerán ustedes a Ramón Correa, pariente mío. Lino también es pariente mío. Yo soy de los Linos, de los Rodríguez. Y mi madre se casó en el año 64 por poderes. Entonces tenían la costumbre que mi madre esa noche durmió en casa de mi abuela, que era su suegra, para el día siguiente salir hacia Santa Cruz para irse para Venezuela. Y mi madre cuenta que ese día amanecieron silbando porque había parido Ifigenia, que es la madre de Ramón Correa, y Juana Medina, que era la otra, que no me acuerdo, José Antonio, pero que ella se recordaba que estaba súper nerviosa, voy a crear una chica, tendría 20 años, y que siempre se acordará que al amanecer del día estaban los pitidos, o sea, estaban silbando como, estamos hablando del año 64, o sea, hace ya, Ramón creo que tiene ya 61, 60, 61, y eso lo estaba yo recordando con él la última vez que hablé, la última vez que lo vi, hace como 2 años, y que ella se acordaba que amaneció silbando de que Ifigenia había parido y que había parido también, y eso se transmitió a través de, y son cosas que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cómo lo utilizaba, y también le contaba la historia de nosotros estar con mis primos y mi abuela nos silbaba y nosotros sabíamos que era mi abuela la que nos llamaba, a pesar de que mi abuela no sabía silbar, o sea, no sabía el lenguaje, ni nosotros tampoco, pero yo sabía que era mi abuela, y si alguien me llamaba, como decía Rafaelito, yo sabía que el Rafaelito de mi abuela solamente había uno, ya cualquiera me puede imitar, que no había manera. Y otra anécdota era cuando el Fred Olsen tiene ahí el bar, el restaurante, nosotros los puteábamos un poquillo porque ellos se ponían a silbar y nosotros a lo mejor estábamos por ahí cogiendo peras o cualquier cosa y nos poníamos también a silbar y se cogían un poquillo de rebote porque era para putear un poco, o sea, cosas de chiquillo, pero que tampoco sabíamos silbar, sino las 4 cosillas. Vale, gracias. Sí, eso es importante. Lo que decía don Ramón era que las consonantes son continuas, lo que acabamos de decir, ¿no? Pero claro, el uso de esa técnica de silbar, interrumpir, silbar grave, agudo y tal, es lo que hace el silbo articulado y no un silbo convencional. Entonces, José Miguel Trujillo, en el libro que decíamos antes, clasifica a los silbadores según la habilidad que tenga para silbar. Entonces, primero hay
personas que solo oyen, que entienden el silbo, pero que no saben silbar. Después hay personas que emiten silbido nada más, que es lo que decía él, silba, eso es un silbo convencional solo de aviso. O sea, alguien silbaba y ya nada más que por oírlo silbar ya sabía quién era. En unas entrevistas que he estado haciendo aquí por la isla, por el norte de allí, por Caldar, pues los pastores silbaban de esta forma. Emitían un sonido, no... como decíamos antes, con esas variaciones que estábamos diciendo, sino emitían sonidos distintos cada vez, con un silbo, o sea, con agudo, ¿no? Y todo el mundo sabía a quién se refería, porque conocía a quién emitía el silbido, si era su padre o no, y eso. Y por ejemplo, para transmitir el silbo a los animales, si tenía 3 perros, a cada perro lo transmitía le silbaba con un silbo distinto, y a las ovejas de otro distinto. Entonces, transmiten un mensaje, es un silbo, lo que no es un silbo articulado, no es un mensaje, no transmite mensajes lingüísticos que se llaman, ¿no? Entonces eso era silbadores de pastores. El silbo de pastores que tú dijiste antes, ¿podías repetirlo? Pues ese también lo usan en La Gomera y lo usan así. A mí me dijeron que imitaba los ladridos del perro, ¿no? Puede ser o no, pero bueno. Entonces ese está. Después hay gente en La Gomera y en todo sitio que son capaces de transmitir unos pocos mensajes, pero casi como unas melodías, ¿no? A lo mejor solamente el nombre de los hijos, nada más, no solo un silbido, sino el nombre de los hijos. Y después hay gente que sabe explicarse por el silbo, que son las personas que son capaces de modular todo lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces hay una graduación en La Gomera mismo y en todos sitios. Silbo convencional, solo un mensaje, un silbido. Luego un silbo que emite ciertos mensajes previamente conocidos por el emisor y el receptor. Por ejemplo, uno en vez de silbar, silba el nombre de su hija, que como si estuviera hablando, pero ahí no articula ni diferencia ni nada, pero tiene melodía. Ese es el silbo convencional. Y después está el silbo explicado, o sea, que es un silbo lingüístico porque transmite mensajes, cualquier mensaje, no solo mensajes preestablecidos, y además articulado y lingüístico. ¿Alguna aportación más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso me suena a mí cuando Pablo nos dice lo de los códigos, ¿no? Que una cosa es el silbo articulado, que es el silbo gomero, y los códigos, cuando hacen unas señales que el otro entiende, que son unos códigos, nada más. Sí, exacto. O sea, hay una transmisión de un mensaje, hay comunicación, porque una persona emite un mensaje y la otra persona lo entiende, pero no es lingüística. O sea, no usa las separaciones de sílabas y palabras con las técnicas que decíamos antes. Son mensajes previamente. En las entrevistas a pastores herreños decían eso. Ellos sabían unos mensajes que se silbaban siempre. Ven, sube, baja, no sé qué. Pero un pastor gomero también lo usa. Y un pastor gomero que sepa explicar, dice, ven que tengo la cabra en el lindero a una vez, o bien porque vamos a recoger. O sea, es una frase que no se sabe de antemano. ¿Alguna cosilla más? Espérate, sí. Sí. Estaba el compi primero, da igual. La prolongación, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. La prolongación de la duración de la última letra, como por ejemplo fue en agulo, Sí. se recibe por el receptor de la misma manera que si lo dices sin prolongación, agulo te da la bienvenida, o es como más ceremonioso, es más de atención. En principio el fiu, la U siempre se hace porque el fiu, cuando se silba fiu, o sea, no lo dijimos antes, dentro de las estrategias del patrimonio cultural silbo gomero, las estrategias de las personas que silban, pues está esta de cómo se establece una conversación silbada. El silbo
como decía antes, es un lenguaje social. Cada vez que silba todo el mundo lo oye, ¿no? Ese era el WhatsApp de antes, ¿oíste? ¿Cómo se llama? Antes, en lugar de usar WhatsApp, que tú mandas un mensaje a un montón de gente, lo silbaba y a un montón de gente. Entonces, para saber a quién se transmitía el mensaje, hay un protocolo, digamos, ¿no? Primero se dice few, con un poquito más alargada, y el nombre de la persona, ¿no? Perdón. Él dice Efrén. Entonces, al oír todo el mundo presta atención. Por eso la A se alarga un poco. Luego dice Efrén, y Efrén ya no alarga, porque es un nombre concreto, ¿no? Entonces, cuando Efrén lo oye, responde también alargado un poco para que se oiga, porque si oyes la U antes del few, entonces ya se establece la conexión. O sea, Pablo llamó a Efrén y Efrén dice que sí que me oye. Y a partir de ahí, ya los demás dejan de oír o no prestan atención, algunos sí, y algunas también. Y ya ellos dos se transmiten los mensajes. Entonces, dile cualquier cosa. Muchacho, mañana nos vemos en tu casa. Fíjate, ahí todas las vocales terminan, no se alarga. Entonces, respóndele tú bueno. Ahí se alarga. Yo creo que el alargarlo, acortarlo es eso. O sea, cuando lo alarga, confirma, el bueno confirma que lo está oyendo allí. Y eso. Luego las estrategias que decíamos antes, hace preguntas, vuelve a usar vocales y consonantes que se diferencien más y tal. Pero yo creo que en la transmisión, y después en La Gomera casi todo el mundo, la última palabra que silba la alarga un poco, que probablemente está indicando que es la última palabra del mensaje. Pero eso no lo tengo controlado. Sí. Yo no entiendo lo de las consonantes o vocales interruptas o continuas, ¿no? ¿A qué se refiere esa cuestión? Las vocales, eso es de lingüística, no conozco muy bien, pero lo que yo he leído es, las vocales son sonidos simples. ¿Dilo? Las consonantes son sonidos que se tienen que apoyar en una vocal. Tú no puedes decir la K sin ponerle la A, ¿no? Entonces, di K. No, bueno, silbando, quiero decir. Entonces, ahí él está emitiendo un sonido interrupto. O sea, K, ya está, di más. ¿Ves? No hay, es lo que veíamos antes. No. Pero en ese caso, ¿más sería continua o sería interrupta? Más es continua. Más. Esto es igual que sí. Es igual, eso es igual que las vocales o las palabras habladas. Pa, te, todas esas son interruptas. Te, ¿sabes? Ga, ge, ma, la, todo eso son continuas. Entonces, puede ser P. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la palabra P y K, P, K, esos son interruptas. Y P es grave. Pero la palabra T, che, son más agudas. Las palabras, digo, como las consonantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la A, que es grave, P con la A, pa, ¿vale? Y ahora di una que sea continua, ga con la A, no interrumpe. Y esas son graves las dos, ¿no? Ahora con la D continua, dado, da, bueno, o dime. Dime son las dos agudas, dado son las dos
grave, ¿no? Y continua. Y después dice tacha. Esas son las dos agudas, interruptas, las consonantes, pero las vocales son pon, techo, techi, o techo, teche, techo. Pero entonces es una cuestión de sonoridad, digamos. Sí, o sea, en el lenguaje hablado ya se hace así. O sea, las palabras, las consonantes K y P y K son graves. Y T, che son más agudas, ¿no? Entonces, lo que se hace es, al traducirla al silbo, pues como no puede hacer diferencia entre P y K, porque se silba igual, pues entonces lo que hace es más aguda, más grave y tal. Silba una frase, esto, agulo te recibe. Sí, sírvala tú, es para ver lo que te decía antes. Entonces, el silbo tuyo es como más homogéneo, no hace tantas diferencias entre las consonantes y las vocales ahí. Tú más o menos estás silbando como hablas, con palabras completas que silbas más o menos. Y él está silbando sílabas. Entonces, al silbar sílabas, ya es capaz de diferenciar la I, la E, tú lo haces en conjunto como si fuera hablando y silbas la palabra completa, es la impresión que me da. Y él pues precisa, eso es lo que decías antes de Don Isidro, que silbaba en las medianías, en Chipúde, la gente de Chipúde silbaba así, y la gente antigua, que antes se aprendía a silbar igual que se aprendía a hablar. O sea, no había ni consonante, ni interrupta, ni nada. Esto es igual que decíamos antes de la etnomatemática y la matemática. O sea, don Ramón Trujillo, con una serie de aparatos y con toda una metodología detrás, es capaz de diferenciar esto que estamos diciendo, pero la gente que aprendía a hablar no era consciente de que interrumpía o no, y tampoco al aprender a silbar. Entonces, es la traducción lógica, porque tú intentas hablar y quieres que lo oya, el aprendiz. O sea, parece lo que yo he oído, que también lo dice José Miguel Trujillo en su libro, que para aprender a hablar, a silbar en aquella época, tú silbas una palabra como la oyes y te corrigen y te van corrigiendo. Pues mira, silba, y entonces te vas ajustando con la experiencia de siglos de tradición. Pero ahora no, y ahora ya puedes directamente silbar sílabas con el método, el silfateo de Don Isidro. Todavía no. Ya quieres marcharte todavía, uy, lo que te queda todavía. Y después hay examen. Así a la salida tienes que contestar preguntas. Una duda, ¿el deje influye? Sí, sí, igual que la gente de Gran Rey habla más corto, la gente de Agulo alarga más. Sí, sí, yo creo que sí. Es que ahora dándole vuelta a lo que estaba diciendo aquel compañero, tiene que influirte, porque si tú dices, alguien me preguntara a mí de Gran Rey, o sea, lo que yo conozco, me diría, ¿tú eres de Agulo? Y sin embargo, alguien de Agulo me diría, ¿tú eres de Agulo? Y lo alargaría más. Yo creo que sí. Te podría dar a que te quedaras un poco en 33, ¿no? Que cuando tú estés silbando, sí que me está diciendo este hombre. Sí, sí. Entonces, perdona, si silbas, si aprendiste de forma natural, seguro, si aprendiste de forma natural a silbar como a hablar, seguro. Ahora, si aprendes con el método del silbateo, ya seguramente que ya vas precisando la... Sí, sí, claro, sí. Sí, eso la puedes alargar lo que quieras. No, la anécdota de que sí, lo hemos oído varias veces, que en la misma Gomera se sabía de qué pueblo pertenecía o tal, dependiendo del silbo que estabas emitiendo. El que está silbando es de Agulo, el que tal es de Valle Gran Rey, o no sé hasta qué punto, pero bueno, puede tener su... Y yo he leído que había familias que hablaban para que las otras no lo entendieran. O sea, que hablaban, no, silbaban, y silbaban de una forma que entre ellos se entendían, pero con otras no. Lo que pasa, lo que tú decías ahora, por ejemplo, pasa con los silbadores de los bares, en La Gomera. Sí,
No, en los bares, en los restaurantes. No, en el mismo restaurante. Para turistas, lo que sirvan para turistas. O sea, hay restaurantes en La Gomera que tiene, algunos de sus camareros saben silbar, y entonces cuando llegan los turistas le hacen demostraciones de silbo. Y ellos tienen que transmitir el mensaje en poquito tiempo, porque la gente está comiendo y se marcha rápido. Entonces, si oyes un silbo de silbadores de bares, pero va todas las frases pequeñitas, pero parece que lo que tú silbas una sílaba, ellos silban una palabra completa y ya se entiende. Sí. No, pactado no, lo que le diga a la gente. O sea, es el lenguaje articulado, pero ya tiene una habilidad que silba muy, muy rápido y ya, claro, la otra persona ya está acostumbrada y lo oye. Y después lo normal, pues se silba eso, pero sí que tiene razón. Ah, sí, oye, sí, igual silban ellos, sí. Sí, que silban los pares también, sí. El silbo del restaurante que le llaman. Sí. Pero es simplemente porque tienen que hacerlo, porque hay que servir a 300 comensales, entonces la muestra tiene que ser rápida. Y nosotros estuvimos presentes en una de esas muestras y es como eso, ¿no? Cuando pones en el audio de WhatsApp para oírlo más rápido le das por 2, ¿no? Pues un silbo súper lanzado, súper rápido, dándose, pero no hay nada pactado. Exactamente. Entiendo. Exacto. No, por ejemplo, uno de ellos le pregunta a un turista, ¿qué quieres que silbe? Y él lo silba y la otra persona lo entiende. Y después también se levanta, le coge una gafa de una persona y lo pone en otro sitio, lo pone en el bolsillo de no sé quién, y ellos tienen que, mediante silbos, ir a buscarlo y saber dónde está. Sí. Puede ser, sí, Lino Rodríguez fue varias veces a televisión, fue con Rogelio Botán y con su hija. Y entonces hay una anécdota importante para ver esto de si es pactado o no. Entonces, cuando Lino empezaba una conversación con su hija, en vez de silbar algo articulado, silbaba cualquier cosa, y sin avisarle a la hija. Y entonces la hija le decía, yo no te entiendo. Y entonces él le silbaba bien. Entonces dice, ¿y por qué haces eso? Dice, para que se sepa que para demostrar que no había nada pactado, o sea, que no siempre ese mensaje. Y después, cuando, por ejemplo, le decía a Lino qué es buscar algo que tenía en la cartera la hija, y entonces en vez de decirle, dame lo que está dentro de la cartera, le decía, abre la cartera. Y entonces ella abría la cartera, veía lo que estaba dentro y lo sacaba. En vez de decirle, saca no sé qué, las estrategias le decía, abre la cartera, que eso sí que lo entiende, o el bolso, abre el bolso. Y ella lo saca. Esas son las estrategias que tenía. Pero lo importante es eso, el ingenio de Lino. Él decía cualquier cosa de forma que la otra persona necesariamente tuviera que... Porque si dice una cosa y encima lo entiende, eso está hablado, ¿no? Es lo que decía. Pero lo del bar yo creo que no es un silbo convencional, es lo que dice Marcial Morera, silbo articulado lingüístico, porque está abierto. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más, alguna pregunta? Vale, pues muchas gracias. Un aplauso. Gracias.